Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo está eso por ahí? Muy bien, maestro, ¿cómo estás? Estoy aquí platicando muy a gusto contigo desde Chihuahua, México. Ok, bueno, es un gran gusto también tenerte por aquí. Jesús Chávez Marín es un prolífico escritor mexicano. Ha publicado los libros Te amo, Alejandra, son crónicas, Aventuras de Cotel, crónicas, Corralillo y Mudanza de Jazmín. Y también es compilador de los libros colectivos Rocío de Historia, Voces de Viajeros y Nueve Leyendas de Chihuahua. Y escribe periódicamente en la revista Chihuahua Express y Comunidad 7. Y para nosotros, es decir, es un gran gusto y honor tener aquí a Jesús Chávez Marín con nosotros en esta radio, programa radial de hoy. Pero Jesús, dime primero, ¿cómo es que comenzaste a escribir? ¿Qué te impulsó? Bueno, el honor es para mí. Muchas gracias por esta conversación. Me impulsó a escribir que desde niño mi papá me enseñó a leer a los 5 años de edad, y en su casa había libros, en nuestra casa había libros, y él me impulsaba, me estimulaba a leerlos, a veces hasta me lo exigía. Entonces, desde a fuerzas, y a veces por placer, y a veces con gusto, y a veces por obligación, fui adquiriendo el placer del texto del que habla Roland Barthes. Y para secundaria ya era muy aficionado a la lectura, leí muchísimas novelas, leí todo lo que leía en ese entonces, la juventud mexicana, que era Germán Gess, Alfred Hitchcock, aquellos cuadernitos donde habían sus relatos. Leía a Camus, a Sartre, todo lo que estaba de moda en ese entonces, y también mexicanos, por supuesto, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, y así. Bueno, yo también, bueno, mi época más joven, con aquellos escritores del boom, por supuesto, Carlos Fuentes, también leía a José Agustín en De Perfil, que era un librito que él publicó en la juventud que a mí me encantaba. Bueno, son los libros que uno... Y también, bueno, leía, bueno, había cómics también que se compraban por 5 centavos y eso, y las librerías, las novelitas del oeste, todo eso se leía, pero ya, hoy en día ya... La crónica, los cuentos las novelas de Marcial La Fuente de Estefanía. De Estefanía, sí, cómo que no. Pero, no, oye, que hizo 700 novelas de vaqueros. Sí, óyeme, ahora que dices español, eso. Por cierto, era español. ¿Ah? En eso nada más hay un solo fenómeno semejante de otra otra española también muy prolífica, que era Corín Tellado. Corín Tellado. Bueno, dicen que Corín Tellado tenía ayudantes, ¿no? Yo no sé. Y no sé tampoco. No lo creo, ella era muy trabajadora. Y no sé si Estefanía tenía. Ayudantes negros, y los escritores, los que tienen ayudantes y escritores fantasmas son los de ahora. Los de antes no, se fletaban solos. Sí, lo que yo siempre me pregunto es si las nuevas generaciones que no leen realmente, que no salen de su, es decir, de su nariz en el teléfono y eso, no sé el futuro cómo será, ¿no? Pero anyway, déjame hacerte otra pregunta. Bueno, ya hemos entrado en cómo comenzamos uno a decir, a leer, y después cómo empezó uno a escribir. Pero ¿qué piensas en la tradición narrativa de la literatura mexicana? ¿Me preguntaste ya algo? Te pregunto si piensas que estás dentro de la tradición narrativa de la literatura mexicana. Claro que sí. Yo estudié letras españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que en aquel entonces era Escuela de Filosofía y Letras, todavía no era facultad. Cuando yo egresé ya sabía toda la tradición literaria española, pero paralelamente también fui leyendo a todos los norteamericanos y sobre todo a los latinoamericanos del boom: Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Borges, Augusto Roa Bastos, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, y por supuesto el mexicano Carlos Fuentes, que ha sido siempre mi héroe literario. Sí, Carlos Fuentes escribió algunas cosas muy buenas.
pero mi preferido... Las mejores de él son, según yo, Aura, La muerte de Artemio Cruz y Cristóbal Nonato. Bueno, yo te iba a decir eso. Mi preferida es Aura, ¿no? Es una novelita corta, pero que es muy, es decir, muy específico, muy especial y específico, ¿no? Una joya. Sí, no es fácil en ninguna literatura que se pueda comparar, ¿no? Es decir, en fin. Comparado con los papeles de Asper. Pero bueno, si se pones a comparar, vas a hallar la comparación de cualquier libro que me pongas en la mano. Sí, no, es muy difícil. Pero bueno, esa era una tradición también literaria que nosotros, bueno, llevamos más porque son un poco más antiguos. Lo que yo siempre me pregunto son, como estaba pensando, estas nuevas generaciones que están dentro del libro digital, que en teoría se alcanza mucho más, ¿no? Porque, bueno, son mucho más baratos, ¿no? Entonces... No creas que no son tan baratos, porque para adquirirla, para acceder a la narrativa que está en los formatos digitales, tienes que tener computadora, pagar el internet cada mes, etcétera. O sea, bueno, no salen tan baratos, todavía siguen saliendo más baratos los libros impresos, a pesar de todo. Bueno, el problema es que parte hoy en día de la comunicación es el internet, que no es solo para leer, ¿no? Es decir, para comunicarte, es decir, mandar mensajes, para trabajar, o sea, una gran parte... Pero así como tú y yo, maestro, que nos dedicamos a la literatura, el internet lo dedicamos casi en un 90% a leer y escribir. Y otros lo dedicarán a la contabilidad, y otros a la medicina, etcétera, según los intereses. Pero de todos modos, si es medicina, si es biología, si es literatura, tienes que pagar lo mismo. Bueno, tu mensualidad de internet y tu equipo que tienes que estar renovando de perdida cada 2 años. Claro, tienes que tener un equipo más o menos, es decir, que te funcione, ¿no? Pero hoy en día se ha ido reduciendo mucho la cuestión de los teléfonos. La gente lo tiene en los teléfonos. Yo no me siento muy a gusto con los teléfonos, ¿tú comprendes? Es decir, para mí el teléfono es para hablar, pero bueno, la gente lo usa para... Sin embargo, fíjate nomás, maestro. Sin embargo, estamos platicando por teléfono. Claro, sí, estamos platicando por teléfono e incluso nos podemos ver por teléfono y el carajo, ¿no? Eso tú sabes la gente de la ciencia ficción, es decir, todos esos maestros de la ciencia ficción, ya ellos decían que, bueno, las comunicaciones, todas esas de Batman y todo eso eran por teléfono, es decir, por televideo. Fíjate, no sé si te acuerdas aquella serie de televisión que se llamaba Mi Bella Genio, ¿te acuerdas? Sí. Norteamericana. El astronauta, que era el novio de la Bella Genio, ya usaba un aparato de celular. Celular del tamaño de un adobe, grandísimo, del tamaño de una caja de zapatos, era el celular, y era ciencia ficción. Ya después, ahorita, el celular que tú tienes en la mano y que yo tengo en la mano con el que estamos platicando, pues ese es ya casi inimaginable en aquella época y es pues, relativamente reciente. No, claro, no, sí, eso ha ido, pero te estoy hablando todavía más atrás del principio es decir, de esos ciencia ficción de los años 20 y 30, ya se hablaba por televideo, ¿entiendes? Ok, sí. Entonces, bueno, no era tan pequeñito como ni siquiera una caja de zapatos, ¿no? Era como un televisor, porque ya el televisor el televisor vino ya en los años 30, por ahí, o algo así, ¿no? Empezó a surgir, ¿no? O sea, mira, yo tengo 64 años. Cuando yo tenía 25 en la universidad, las computadoras era un cuarto entero completito de una instalación increíble, sí, parecía ciencia ficción, y salían tarjetitas perforadas. Sí, exacto. No, yo trabajé en eso. Era un cuarto casi completo y hacía la centésima parte de lo que te hace cualquier computadora mediana hoy en día, es decir, las tarjeticas, y te salían las tarjeticas y tú tenías que pincharla y poner la información.
Sí, y eso, oye, estamos hablando de 20 o 30 años, no te creas tú que es una gran cantidad de años. Por eso la literatura y en general el arte siempre se ha adelantado a la Sí, ciencia en cuanto a las predicciones y a las profecías. Los artistas siempre intuyen el tiempo de una manera maravillosa, que queda confirmado años después, 10 años después, o 100 años después, o 1000 años después, siempre la literatura se adelanta. No sé, o sea, es una cosa casi de revelación o algo así. sí, por eso la ciencia ficción ha tenido su... Es decir, que ya no era tan ciencia ficción, ¿no? Es decir, va a tener una realidad cada día más cercana. Entonces, pero bueno, óyeme, déjame hacerte una pregunta Sí, sobre señor. algunos de tus libros, porque yo quería hablar contigo de tus libros que tienen unos cuantos, ¿no? Háblame Sí, de ellos. muy bien. Mira, el primero se llama Te amo Alejandra, Crónicas. Está compuesto con 18 relatos hiperrealistas que hablan de la vida cultural de la ciudad de Chihuahua en los años 80 del siglo pasado. Yo escribía esas crónicas en los periódicos y en las revistas de mi ciudad, por ejemplo en el Heraldo de Chihuahua, en Novedades de Chihuahua, en la revista Azar, y en una cantidad impresionante de revistas que fundamos nosotros mismos, los de mi generación, como 20, que unas llegaban al número 1, otras al 10 y otras al 100, pero en todas estábamos siempre activos, y de ahí reuní 18 textos y hice ese primer libro que se llama Te amo Alejandra, Crónicas, que es de 1984, por ahí. Mi segundo libro se llama Aventuras de Cóctel, Crónicas, es un libro el doble de voluminoso que el primero, y con la misma receta literaria, reunir relatos hiperrealistas, crónicas, etcétera, de la vida, sobre todo el 50% de los temas son reseñas y crónicas de la vida cultural de Chihuahua. El otro 50% es mi propia imaginación, pero siempre muy cercano al realismo, a la realidad inmediata, cotidiana de mi ciudad, de mis calles, de mi casa, de mi familia incluso. O sea, tienen un tono periodístico, ¿no? No, señor. El tono periodístico siempre traté de evitarlo. O sea, yo no traté de hacer periodismo porque publicara en los periódicos. Yo tenía conciencia desde el primer texto que publiqué en los periódicos. Yo estaba escribiendo literatura y usando como medio esa plataforma o ese formato del periodismo, porque es donde hayas más lectores. Yo siempre quería tener más lectores, por eso siempre he estado en el periodismo, pero no porque sea periodista. Siempre me asumí como un escritor de ficción. Y el tercero es un libro de poemas, ¿no? El tercero es un libro de poemas que cuentan historias. Yo procuré que cada poema contara un relato, de todos modos, aunque tuviera el formato de relato, aunque tuviera la perspectiva de versos, aludiendo a una receta de Octavio Paz que dice cantar y contar. Entonces, en cada uno de mis poemas, lo mismo los más largos que duran 5 páginas, que los más breves que duran 3 líneas, todas cuentan un relato reconocible y también hiperrealista. Es un conjunto de como unos 30 poemas, ¿no? Reunidos en 4 partes: primavera, verano, otoño e invierno, a la manera de los poetas japoneses del haiku. Y O sea, que así dividirían. poemas en prosa, ¿no? No, son poemas en verso, Ok. pero cuentan historias. Ok. Entonces, Sí, señor. eso es muy No, interesante. la prosa la hago, sí, es el tercer libro. El cuarto libro es un libro que hice en coautoría con una alumna mía, con una estudiante mía de mis talleres literarios, que se llama Arely Chavira, que muy pronto dejó de ser mi estudiante, o dejó de ser mi alumna, mi discípula, y se convirtió en mi coautora, o sea, en mi socia, porque descubrí que en ella
gracia y un talento muy especial de narradora. Entonces la invité a que hiciéramos un libro juntos, y fue ese libro que se llamó Mudanza de Jazmín, que escribimos cada línea entre los dos. O sea, no es que unos cuentos sean de ella y otros míos, sino todos son de los dos, a cuatro manos, al limón. Sí, Arely es muy talentosa, sin duda alguna. Nosotros la hemos entrevistado también aquí en nuestra programación radial. Pero los libros colectivos tuyos, háblame de ellos, que tienes varios. Sí. Los dos primeros los hice cuando era yo recientemente egresado de la Escuela de Filosofía y Letras de Chihuahua. El primero se llama Rocío de Historias, y tiene un subtítulo: Rocío de Historias, cuentistas de Filosofía y Letras. Le reuní a 26 egresados y les pedí varios cuentos. De ellos seleccioné uno, y de cada uno de ellos publiqué un cuento seleccionado por mí. Escribí un prólogo sobre lo que era el cuento, el concepto de lo que es el cuento, y luego también cómo se ha desarrollado, cómo ha sido el desarrollo del cuento en el estado de Chihuahua. Mencioné cuáles son los autores que han publicado hasta en ese momento, que es de 1995 ese libro. Hasta ese momento, quienes han publicado un libro de cuentos. Y luego también hice fichas de los 26 autores, fichas biográficas de cada uno de ellos. Y también edité los 26 cuentos, porque algunos venían muy mal redactados y otros venían bien, pero de todos modos les metí mano como editor ahí. Ahí más bien soy un editor, y también soy el compilador de ese libro. En el segundo libro se llama Voces de Viajeros, textos poéticos de filosofía y letras, que es el mismo recetario, pero en vez de narrativa es poesía, pero igualito lo que te dije anterior. El tercer libro colectivo que hice se llama 9 leyendas de Chihuahua, que es 9 relatos de la literatura oral, de la tradición oral de la ciudad de Chihuahua, y los puse también hice un prólogo de lo que es una leyenda, de lo que es la literatura popular, de lo que es la tradición oral, y también fichas de cada uno de las historias de donde se ha sacado. Yo lo único que hice fue redactarlas, y ese libro pegó mucho porque se hizo libro de texto en los colegios de bachilleres de aquí, y se vende pero como pan caliente. Muy padre. Es un libro chico de 9 relatos, muy didáctico. Y bueno, ¿qué me puedes decir ahora de la literatura mexicana actual y en general de la literatura hispanoamericana de la actualidad, que se ha hecho muy extensa? Sí, yo pienso que la literatura mexicana actual es muy vigorosa y muy dinámica, y es muy informada, muy bien informada, y muy avanzada, porque casi todos los nuevos autores ya son universitarios, ya casi todos terminaron una licenciatura por lo menos, y la mayoría de ellos una licenciatura afín a lo que es la actividad literaria. Casi todos son egresados de letras españolas, de letras inglesas, de letras francesas, de letras hispanoamericanas, de letras latinoamericanas, de lo que sea, pero siempre son antes, los escritores de antes escogían otras carreras porque por miedo al hambre o por miedo a no tener trabajo, escogían leyes, escogían medicina y otras cosas. Y por ejemplo, Octavio Paz escogió leyes, nunca terminó, pero sí terminó. Nunca se tituló, pero sí terminó leyes, es abogado. Carlos Fuentes estudió leyes obligado por su papá, y creo que tampoco se tituló, pero sí terminó. Elian Nadino era médico, Juan Rulfo era vendedor de llantas, Julio Choscadi, así. O sea, y ahora no, ahora los escritores recientes están muy bien preparados, tanto académicamente como en su información periodística, están al día. Y entre las modas recientes interesantes es que hay una especie de boom en la literatura mexicana, en la tradición literaria mexicana, de publicar autoras, mujeres. Es una especie de campaña, más que literaria, es una campaña editorial, muy similar a la que pasó con el boom latinoamericano de los años 70 y 80, 60 y 70, que era también una campaña
muy bien orquestada editorial de la industria editorial española, que revivieron a un chorro de autores que estaban olvidados y que eran muy buenos. Ahora están reviviendo a muchas autoras que nadie las pelaba porque y ahora no, ahora son grandes señoras de la literatura. Un solo ejemplo te voy a poner: la gran novelista, escritora Ethel Krause. Otro fenómeno muy interesante es el surgimiento de la nueva generación, ya muy preparados, que son muy buenos autores. Ustedes los españoles acaban de premiar, por ejemplo, a Antonio Ortuño de Guadalajara, y yo digo que el más interesante de todos esta nueva generación se llama Daniel Espartaco Sánchez. No lo pierdas de vista, él va a ser el grande, ¿no? Va a ser el premio Nobel, vas a ver. Bueno, también en lo que es relatos, yo lo conozco a través de Creatividad Internacional, está Oscar Martínez Molina, que es un médico ortopédico, que es brillante en su profesión, pero también como escritor, pues es muy fuera de serie, ¿no? Y él lo que escribe son relatos, no escribe novelas, pero es muy bueno dentro del cuento, ¿no? Que no todo el mundo, es decir, logra manejar el cuento de una forma precisa, ¿no? Y o sea, él es de México, no sé, ahora se me ha olvidado las partes que es, ¿no? Viven en DF, ¿no? Yo como viejo profesor de literatura le aconsejaría a este señor que si tiene tanto talento, abandone la medicina y se dedique a la literatura, y de verdad es que entonces va a ser grande. Bueno, como él está acercándose a la edad de retiro, ya está pensando, pues bueno, abandonar la medicina. No es tan joven, pero tampoco es tan viejo, y dedicarse completamente a su literatura. Está cerca de los 60 por ahí, ¿no? Entonces, que hoy en día no es mucho, ¿no? Entonces, demasiado tarde. Este negocio empieza a los 20. Pero bueno, esa es mi opinión. No, pero él tiene ya libros publicados muy buenos, es decir, de todos los autores. Pero a medio tiempo, maestro, a medio tiempo. Y eso no se puede hacer. Claro, no es. Y de veras llega, la literatura es tan exigente como la medicina, no puede estar a medio tiempo en la medicina, a medio tiempo en la literatura. Esto es mi opinión. O sea, sí, no, claro, pero bueno, mucha gente han siempre estado a medio tiempo porque, es decir, había simplemente que sobrevivir, porque no sobrevivir con la literatura solamente es un poco difícil, ¿no? Ahora es un poquito más fácil. No tanto a quien de veras se decide y crea su propio sistema. O sea, no vas a hacer una fortuna, pero vas a vivir con dignidad. Entonces, es cuestión de que crees que la medicina te va a hacer millonario. Eso sí, es otra cosa. Entonces, bueno, hay que escribir tan prolijo como era Marcellán Lafuente Estefanía, ¿entiende? Que escribía decenas y decenas de sus novelitas, ¿no? Y era leído, ¿no? Pero era en otra época. Muchos billetes. Entonces. Y era español, por cierto. ¿Sabes que era español? No, yo no, ese punto no lo sabía. Por cierto, bueno, yo no me imaginé que era, me imaginé que sería mexicano, tú sabes, porque el oeste viene del viejo oeste. ¿Sí? Todo el mundo creía que era gringo, pero era español. Entonces, eso sí, ese punto no, yo pensaba que era, es decir, chicano esto, ¿no? Medio gringo, pero no. Incluso a veces pensé que a lo mejor eran traducciones y eso no, pero tú sabes que hablando con la gente ya de mi generación por ahí, las historias las pepenaban donde fuera, las pepenaban de todos lados, como los juglares en los tiempos del mío, sí. Es que pero allí no había con que dónde estaba la historia ni madre, él la sacaba de donde la pepenaba. O sea, allí no es traducciones, tradición oral de donde salían, y ya las le ponía Marcial Lafuente de Estefanía. Y bueno, oye, se nos está acabando el tiempo, porque hemos hablado de tantas cosas. Y Jesús, me gustaría que hicieras cuáles son tus planes futuros, es decir, dentro de la literatura o dentro del periodismo o
dentro de tus planes editoriales? ¿Cuáles son tus planes futuros? Mi oficio con el que he vivido y he mantenido, he ganado el pan de mis hijos, el pan de los hijos, ha sido el de oficio de editor. Trabajé, tengo en la Universidad Autónoma de Chihuahua 22 años de antigüedad, de los cuales 17 fui editor, fui el jefe de la unidad de producción editorial. Entonces, es a lo que me dedico todavía, pero ya por mi cuenta, aunque sigo como empleado de la universidad. Tanto como editor, como escritor, o sea, como autor, mi futuro, o mi presente y a mi futuro inmediato, y ya lo que me quede de vida, es ser un escritor del internet. Yo ya hace mucho que dejé de preocuparme de publicar impresos. Ya solo me interesa la plataforma de internet, y es allí donde voy a hallar tanto a mis clientes como editor, y a mis lectores, los que haya, ¿verdad? Y por eso es que tengo 4 blogs, uno en creatividad internacional y 3 en la plataforma blogspot.com.mx. Bueno, hoy en día, claro, el libro sobre papel se lee cada vez menos. Eso lo sabe cualquiera que escribe, que tiene unos cuantos libros publicados. Pero hay algo que, bueno, en las ferias del libro, vas a una feria del libro y es decir, lo que se vende lo tienes que vender muy barato, ¿no? Pero es decir, lo que se vende es el libro sobre papel en ese momentico ahí de la gente que va a la feria del libro, ya sea donde quiera. Hay feria del libro aquí en Miami, esa feria del libro en Madrid. En todos esos lugares, por el momento lo que se vende es el libro sobre papel. Es cuando único se vende el libro sobre papel. Después prácticamente lo que se vende son los digitales, ¿no? La plataforma digital, porque es mucho más barata. Tienes toda la razón, maestro. Lo que se vende en todos lados, en las ferias y en librerías, es el libro impreso, por supuesto. Pero resulta que ahora los autores cada vez tienen menos acceso a las grandes editoriales que producen libros impresos, y solamente te publican cuando eres Exacto. motivo de ventas. Entonces, sí, ahí, no sé, ahí sí está la literatura. Sí, pero cada vez es más difícil. Solamente tienes que ganar el premio Planeta o el premio o el premio. Sí, es algo muy específico. Mientras tanto, la literatura sigue desarrollándose. ¿Mande? Sí, que es algo muy específico, el libro sobre el papel. Pero hay una cosa, con lo que uno viaja de un lado al otro. Yo viajo con toda mi biblioteca en el iPad o en el laptop, ¿tú comprendes? Ahí vivo y viaja todo, ¿entiendes? Que eso no lo puedes hacer normalmente tú, ¿no? Es decir, porque toda la cantidad de libros que uno lee y eso. Yo todavía tengo mi biblioteca, tengo unos 5,000 volúmenes en mi casa que son mis grandes tesoros, pero yo supongo que la generación, ya para ellos el libro va a ser como un objeto de colección, más que de lectura. Sí. Y seguirán leyendo donde haya. En la plataforma que sea literatura es una cosa y la plataforma es otra. La literatura está en la plataforma donde la encuentre el lector. No, claro. Es como autor y como autor de que mis clientes mis clientes como lector y mis lectores los he hallado en mayor cantidad en las plataformas digitales que en las plataformas impresas. Tengo, como ya mencionamos ahorita, 5 libros impresos y o sea, estoy en las 2 plataformas. No, claro, eso es no es el futuro, es la realidad de nuestro presente. Y Jesús, óyeme, nuestro tiempo se nos ha acabado. Te agradezco mucho toda esta charla que era para seguir y seguir y seguir, ¿no? Entonces, bueno, pero podemos hacerla alguna más en el futuro. Entonces, yo te agradezco mucho esta conversación tan agradable, maestro. Bueno, Jesús, óyeme, nos volvemos a encontrar y seguimos en contacto. Muchísimas gracias y bueno, muy buenas tardes. Que ahora sí estamos claros que son tardes, ¿no? Ok, bueno. Buenas tardes, maestro. Bye bye.